Sónica siempre vamos por más. Más cultura, más deporte, más espectáculo, más política y más actualidad. Sónica Más. Sónica Más. Siempre más. Ya comienzan Los Embajadores. Entrevistas con embajadores de representación extranjera y argentina para hablar sobre temas culturales y sociales de cada país. Conducen Alejandra Boada y Maxi Lecky. Maxi Lecky, ¿cómo estás? Hola, Ale Boada, ¿cómo te va? Muy bien, muy contenta en este nuevo programa de Los Embajadores. Los Embajadores, que ya es como una marca registrada completamente, donde todos... Sí, está registrado. Está registrado. Sí, ya hace un año que tenemos el registro. Y efectivamente todos los embajadores de Argentina, de representación extranjera frente a Argentina, pasan por aquí y estamos muy agradecidos a todos ellos, ¿no? Que acepten esta invitación a charlar, a conversar, a reflexionar sobre cada uno de sus estados, sus países y sus gobiernos. Exacto, sí. En este caso le vamos a dar la bienvenida al embajador Christoph Meran, que es el embajador de Austria en Argentina. Meran es un diplomático con 20 años de experiencia internacional y destinos ha tenido en Albania, en Estados Unidos, en Italia. Paralelamente ha sido docente de diplomacia pública en la Universidad de Princeton, en New Jersey. Y bueno, tiene un máster en Ciencias de la Música y otro en Filología y Traducción en la Universidad de Viena. Además, me contaron por ahí que es un gran y un eximio pianista. Ah, bueno. Después vamos a ver si nos toca algo, ¿no? Sí, ¿por qué no? Por ahí tiene un pianito cerca de la embajada. Sí, bueno, así que le vamos a dar la bienvenida al embajador Christoph Meran. ¿Qué tal, embajador? ¿Cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alejandra? Buen día, Maximiliano, es un gusto estar con ustedes. Por favor, muchas gracias por aceptar la invitación a charlar, a conversar y a conocer más su país. Aquellos que lo conocemos, tanto Alejandra como yo, estamos encantados de poder charlar con usted por el hermoso país que tiene. Sí. Gracias. Pero la Argentina también es hermosísima. Es Me verdad. gusta mucho. Bueno. 3 años, el 7 de septiembre desde mi llegada a Argentina. Wow, ya es prácticamente un residente más. Embajador, ¿cuáles son los objetivos que se planteó al llegar al país como embajador austríaco en Argentina? Sí, sabe que dado que estamos un centro de servicios del Ministerio de Relaciones Exteriores austríaco y de otras oficinas públicas, tenemos tareas muy definidas, pero diría que nuestra tarea más importante en la embajada es cuidar y promover las relaciones entre nuestros países. Por eso, nuestras tareas, por ejemplo, atendemos a los austríacos acá que se encuentran en Argentina, de los cuales hay entre 15.000 y 20.000, pero no lo sabemos con exactitud, ya que no están obligados a registrarse y no todos los austríacos que viven aquí necesitan nuestro apoyo. Pero en la mayoría de los casos, las tareas consisten en la obtención y la certificación de documentos, la transmisión de escritos, la tramitación de cambio de nombres, asuntos de ciudadanía o de visa. Y en esta categoría entra también el apoyo a turistas austríacos en caso de sufrir algún robo, accidente, no sé, alguna enfermedad, lamentablemente a veces también en caso de muerte. Este año muchos esfuerzos nuestros están dirigidos al enfrentamiento con la pandemia COVID-19, obviamente. Por ejemplo, en marzo organizamos en conjunto con la Cancillería Argentina la repatriación de los austríacos varados por la pandemia en distintos puntos del país, muy distantes los unos de los otros. Para los austríacos que están en una situación económica de emergencia y viven en Argentina, tenemos un fondo de apoyo, pero otro punto es la asistencia a delegaciones austríacas.
también hay muchas cosas, ¿no? También es frecuente que tenga que acudir con representantes de empresas austríacas a diferentes ministerios para reuniones a nivel político. Pero hay que decir que tanto la embajada como la delegación comercial austríaca son muy activas acá en Argentina. Además, en el marco de la apertura del mercado argentino, hay un interés creciente de posibilidades de inversión de parte de la economía austríaca. Y nuestra embajada también tiene un programa cultural para el fomento de artistas austríacos en Argentina, con una gran cantidad de eventos organizados por nosotros. Bueno, es un poco... Sí, interesante. ¿Y cuál es, usted hablaba del intercambio comercial, qué es lo que se intercambia entre Argentina y Austria? Sí, tengo que decir que en general en cambio no es el más significativo en comparación con otros países, pero trabajamos en este ámbito para lograr su fortalecimiento y puesto que consideramos de vital importancia atraer inversiones austríacas a la Argentina. Entonces, puedo decir que tenemos acá 30 empresas austríacas con filiales en Argentina y las inversiones de estas mismas alcanzan en su conjunto a 250 millones de dólares y brindan aproximadamente 2.000 puestos de trabajo en Argentina. El año pasado, por ejemplo, tanto las importaciones como las exportaciones crecieron 6,4% y 2,6% respectivamente, pero sin embargo, por el efecto Rotterdam, según el cual las exportaciones argentinas no entran directamente a Austria por no contar con salida al mar, las estadísticas lamentablemente no reflejan la realidad sobre la relación entre nuestros países, ni como mercado ni como inversor. Embajador, una sola cuestión. De esas 30 empresas que usted dice, ¿a qué se dedican? Creo que una es Red Bull, ¿puede ser? Red Bull es una. Sí. Después hay Kapsch, que es una empresa austríaca que ya está acá desde 30 años y pico. Y ellos producen los software, programas software para los peajes en los autorutas, ¿no? Exacto. Y después hay KTM, obviamente usted conoce a KTM, que Sí. produce la famoso motos KTM. Sí. Y después, obviamente, hay un montón de empresas para la industria de la forestal, ¿no? Por ejemplo, tenemos una gran empresa en Entre Ríos, que es una empresa que produce muebles para cocina, para oficina, pero también departamentos privados. Y entonces ellos reexportan después los productos y por eso trabajamos mucho en este momento sobre un acuerdo de doble imposición, para evitar la doble imposición, que ya firmamos el año pasado y ahora tenemos que ratificarlos en ambos parlamentos. ¿Y cómo está ese trámite parlamentario? ¿Puede llegar a avanzar tanto en Argentina como en Austria? Sí, yo recién hablé con un colega en la Cancillería, están llegando, pero obviamente con los problemas del día actuales, de la pandemia, no están sobre el primer plan, ¿no? Claro. Porque tienen que trabajar sobre las misuras de emergencia, pero ahora hay un camino muy, muy definido, pero obviamente tienen que avanzar y espero mucho, pero si no lo hacen este año, lo van a hacer después, pero obviamente sería fantástico poder lograr que entre en vigor ya el próximo año, el 1 de enero. Esa es la idea. Embajador, lo cambiamos un poco de tema y le preguntamos sobre la política exterior austríaca. Aquellos que nos gusta la historia, sabemos el gran imperio que
que ha sido Austria, y que es y que todavía es una potencia comercial muy importante dentro de Europa. ¿Cómo está hoy la política exterior respecto a la neutralidad, respecto a las relaciones exteriores, no solo con Europa, sino con el mundo? ¿Cómo se maneja Austria hoy frente a los diferentes países? Sí, sabe, para un país bastante chico como Austria es vital tener una política exterior muy activa. Históricamente, nuestra política exterior está marcada, como ya dijo usted, por nuestra neutralidad. La ley de neutralidad del 26 de octubre de 1955 dice que Austria mantendrá y defenderá su neutralidad permanente, también en tiempos de paz. Con este principio básico nos esforzamos mucho por mantener buenas relaciones con todos los estados del mundo y entendemos nuestro papel en la comunidad internacional como constructor de puentes y como mediador en conflictos. Significa que Austria no puede ser miembro de alianzas militares como la OTAN, por ejemplo, y que tropas extranjeras no pueden estar estacionadas en el territorio austriaco. Sin embargo, no significa que Austria sea neutral en situaciones de abuso de derechos humanos o del derecho internacional. Este año, no solamente este año, celebramos 65 años de neutralidad, pero sino también 25 años de membresía en la Unión Europea. Claro. Y tenemos la firme convicción de que los problemas globales o amenazas no se pueden enfrentar con soluciones locales. Justamente por eso nos interesa encontrar dentro de estructuras multilaterales respuestas en conjunto para las grandes preguntas de nuestro tiempo. Muy bien, embajador. ¿Y cómo es el ejercicio de la diplomacia en la actualidad? Hablamos del soft power, de la relación con los embajadores de otros países en Argentina. ¿Cómo está la relación? Sí, gracias a nuestra historia, el soft power es una gran fortaleza de Austria. Mi país no solo se encuentra geográficamente en el centro entre Oriente y Occidente, sino que durante siglos también fue un imperio multiétnico con muchos grupos étnicos e idiomas. En el siglo pasado nos encontramos entre dos bloques políticos, la Unión Soviética y las democracias que seguían el modelo de Europa Occidental. Así que a lo largo de los siglos hemos aprendido a trabajar en red, a construir puentes y a rechazar confrontaciones. Esto se puede ver todavía hoy en nuestra gran pasión por el diálogo y la cooperación cultural, que también es una tarea especial para una embajada. Además de nuestro rico programa cultural con instituciones, artistas y científicos argentinos, también trabajamos en estrecha colaboración con otras embajadas aquí y quiero darle unos ejemplos. Antes de que estallara la pandemia, trabajamos en conjunto con distintos países. Por un lado, con Brasil, en torno a la muestra que se presentó en el Museo Nacional de Arte Decorativo sobre la arquitecta brasileña, una icona, Lina Bobardi. Dio la casualidad que la arquitecta austríaca, Belinda Rupscho, había rodado un documental sobre esta icona, ¿no? Y esta coincidencia dio lugar a un maravilloso proyecto que parecía prometer un año repleto de actividades presenciales. Y la impulsora del proyecto fue la arquitecta y artista argentina Luciana Levington. Claro. Sí, y por el otro lado hicimos un proyecto en el marco del Festival de Cine Europeo en conjunto con la Embajada de El Salvador, puesto que una de nuestras películas, cuya directora Tina Leisch es austríaca, era un documental sobre el gran poeta salvadoreño Roque Dalton. En realidad, este proyecto venía gastándose desde el año pasado y es muy positivo ver que en realidad la pandemia no lo dejó caer en el olvido.
Y quería añadir que, como tampoco ocurrió con otro proyecto que tendrá lugar la semana que viene, con Chile, se realizará un homenaje en recuerdo del musicólogo austríaco del siglo XX, Kurt Pahlen, que fue director del Teatro Colón aquí en Buenos Aires y viajó por toda Latinoamérica revalorizando la música de estas latitudes y dándole cabida en esta corriente en la historia universal de la música. De hecho, con los años 40 publicó la Historia Gráfica Universal de la Música, donde integró la música Latinoamérica por primera vez. Pero poder seguir, ¿no? Puedo seguir. No. Otras redes clave para nuestra embajada son las que se crean en torno a los países de la Unión Europea, claro, y en los que tiene mucha presencia la misma delegación en la Unión Europea. Con estos países hay intensa cooperación en intercambio a todo nivel, consular, económico, político y cultural. Y en estos momentos, y a raíz de la pandemia que afecta a todo el mundo, los países de la Unión Europea se agruparon en torno a una iniciativa llamada Team Europe, Equipo Europa. Con este team se busca paliar los desafíos que plantea el virus con programas de cooperación, de cultura, de ciencia. Es un intercambio entre instituciones de salud, social, etcétera, y está demostrando que Europa sabe armar equipo también en momentos difíciles. Uno de los programas concretos es Una Sola Hinchada, en el cual Team Europe en Argentina coopera con la AFA y Cáritas para ayudar ante el incremento de esfuerzos necesarios en los comedores sociales. Bueno, recién, embajador, usted comentaba que Europa sabe formar equipos en los momentos difíciles, y Europa tuvo muchos momentos difíciles, sobre todo los relacionados con la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que Austria ha realizado la construcción de un nuevo memorial que recuerda a las víctimas del Holocausto. ¿Esto es así? ¿Nos puede contar un poco al respecto? Sí, gracias por la pregunta, es muy importante. Bueno, ya existe un monumento recordando a las víctimas judías de la Shoah en el Judenplatz, la plaza judía en el centro de Viena, y también hay un monumento contra la guerra y el fascismo frente al Museo de la Albertina y un monumento a los perseguidores por la justicia militar nazi frente al Palacio Presidencial. Sin embargo, este nuevo monumento que se está construyendo es muy especial para Austria porque honra de manera personalizada a 64.000 víctimas de la Shoah. El proyecto para este monumento fue aprobado ya en 2012 y se planea su inauguración para junio del 2021. Este monumento, como todos los museos y monumentos, tiene funciones relacionadas con múltiples dimensiones, ¿no? La primera relacionada con los hechos concretos del pasado, con los documentos que le dan legitimación histórica, que motivan pensarlo en relación a lo que sucedió exactamente, qué personas estuvieron involucradas y cuáles fueron los afectados. Pero la segunda función es prospectiva y como tal tiene una gran importancia para la educación. Su fin es crear sensibilidad, abrir la conciencia, incentivar el sentido de responsabilidad que conllevan las propias acciones. En esta mirada hacia el futuro y hacia la educación, Austria tiene puesto un especial compromiso. Interesante. Sí, muy bien. Y también Austria tiene un gran compromiso y una gran trayectoria con las mujeres en el mundo y en los lugares destacados. Y hace poco hubo un documental, una película, Calíope, sobre las mujeres destacadas de la historia. ¿Nos puede contar y reseñar algunas de esas mujeres? Sí, Austria cuenta desde luego con grandes mujeres que han contribuido a forjar su historia.
Obviamente esta muestra ha rodado por la Argentina durante casi 2 años, Calliope, Sí. que se llama Calliope, y es una muestra sobre la sociedad, la cultura y la ciencia. El nombre Calliope está en honor a la musa de la épica y de la elocuencia en la mitología griega, ¿no? Y la muestra quiere visibilizar a 48 mujeres que han marcado con fuerza nuestra historia, haciendo que sea el país que tenemos hoy. Pero obviamente son muchas para nombrarlas a todas, pero quizás destaco de este grupo a Hedy Lamarr, estrella de Hollywood, Sí. increíble inventora, gracias a la cual estamos comunicados hoy por Wi-Fi, por Internet, vía Bluetooth. Sabían, justo en la línea de Calliope, nuestra embajada ofreció hace 2 meses una película online sobre Hedy Lamarr. Sí. Es una película que forma parte de una serie llamada Patria de Grandes Hijas. Es una frase de nuestro himno nacional que habíamos cambiado porque el texto preciso era Patria de Grandes Hijos. Ahora fuimos el primer país a cambiar el texto del himno nacional por Patria de Grandes Hijas. No, de verdad estamos ahora con Patria de Grandes Hijos y Hijas, pero ponemos hijas en primer lugar. Muy bien, porque si no iban a quedar afuera. Todo, ¿no? Claro, claro. Además, no sé, pensando un poquito en lo histórico, Alejandra, Austria también tuvo importantes personalidades políticas, ¿no? Como la emperatriz María Teresa o la Sí. emperatriz Sisi, ¿no? Han tenido referentes mujeres desde el punto de vista de la política que todavía quedan hasta hoy marcadas a fuego, ¿no? Absolutamente, la María Teresa que no solamente tuvo 16 hijos y hijas, niños, su tiempo era muy complicado porque nunca tuvo plata y tuvo que hablar con todos, con los húngaros, sobre todo con los húngaros, y tuvo que reunir un imperio muy grande. Era María Teresa que hizo mucho por la educación, porque en su época la educación se hizo obligatoria. Claro. Ella y su hijo después, Joseph II, hicieron mucho para empujar la educación obligatoria, la educación de las mujeres, etc. Sí, estamos muy orgullosos de María Teresa. Ella fue la que puso la piedra basal o fundamental de Schönbrunn, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Claro, claro. Es uno de los lugares a visitar, ¿no? Sí. Porque el turismo es uno de los puntos muy importantes para Austria, porque son 15% de nuestro PBI, ¿no? Contribuido por el turismo. El 15% del PBI es turismo para Austria, entonces lo paso un poquito y nos metemos en el tema turismo, después retomamos alguna parte de la conversación. Las ciudades más importantes y que usted debería recomendar de Austria, me imagino, bueno, Viena, que es la que todos conocemos y nos quedamos fascinados, pero hay otras ciudades para visitar, ¿no? Salzburgo, Linz. ¿Qué otros lugares nos puede recomendar? Sí, obviamente, Salzburgo es la cuarta ciudad más grande de Austria, con apenas 140.000 habitantes. ¿Por qué hay que visitarla? Porque tiene, por primero es muy linda, pero tiene una fortaleza, la fortaleza de Hohensalzburg, que está sobre una roca empinada en medio de la ciudad. Es la fortaleza más grande y mejor conservada de Europa del siglo XI. Wow. Y gracias a la maravillosa vista de la ciudad y de las montañas circundantes, es un destino muy popular.
con unos 1,4 millones de visitantes al año. Y obviamente hay en la misma región, por ejemplo, se encuentra el más grande de los 6 parques nacionales austríacos, el Nationalpark Hohe Tauern. Ahí también se encuentra la montaña más alta de Austria, el Großglockner. Obviamente, en relación a Argentina es muy chiquita, pero es de 3.400 metros de altura y con unos 1,6 millones de visitantes anuales. Pero hay, hablando de ciudades, también hay que visitar el hermoso pueblo, demasiado un pueblo que una ciudad de Hallstatt, en las montañas al lado del lago homónimo. Cuenta con solamente 800 habitantes, pero con 1 millón de visitantes por año. En los días pico con unos 7.000 turistas al día. Este pueblecito ha sido replicado en parte en la provincia de Cantón al sur de China. Y le voy a dar una nota de color. Solo con el pago por el uso del toilet se gana 150.000 euros por año. Impresionante. Qué bueno. Impresionante. Tenemos que exportar toilet de Austria a Argentina, entonces. Estamos hablando de las ciudades, sí, para no irnos del tema, y Viena es como la estrella, ¿no? Es sí, una ciudad mágica en la que uno entra y queda deslumbrado completamente. Un cuento, parece un cuento. Sí, no, Viena, por ejemplo, obviamente Viena tiene muchos monumentos, pero es muy difícil destacar, pero no puede dejar de visitarse el Palacio de Schönbrunn, claro, por ejemplo, claro, que fue el palacio de verano de la familia imperial, visitado por un promedio de 4 millones de personas por año. En el mismo predio del palacio hay un zoológico que atrae a 2 millones de personas al año. Su incorporación en 1996, creo, a la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, testimonia la importancia del recinto palaciego como íntegra obra del arte barroco, ¿no? Sí, es un lugar donde organizan siempre conciertos afuera, en la corte. Ahora, obviamente, con la pandemia está muy restringido, pero es un lugar hermosísimo. Está un poco afuera del centro, pero tenemos una red de transporte muy buena, y entonces son 15 minutos desde el centro para ir a Schönbrunn. Yo recuerdo haber llegado en subte sin problema, no sé cómo llegaste vos a Schönbrunn, pero en subte, en metro, sin ningún tipo de problema. Lo que sí está un poco alejado, pero que también es recomendable dentro de Viena, el barrio de Grinzing. Que es para... usted conoce. Sí, es muy típico de ustedes ir ahí y te reciben vestidos de época, ¿no? Sí, sí, es común ver a alguien vestido con los trajes antiguos, típicos, digamos, más que nada los hombres. Sí, pero la red de transporte en Viena es impresionante, porque podés hacerlo todo en poco tiempo, hacer el programa de 3 días en uno, porque hay de todo. Y ahora tenemos un programa también para empujar nuestros proyectos contra el cambio del clima, y para empujar la protección del medio ambiente. Por ejemplo, tenemos un programa ahora de 100% electricidad renovable. Obviamente es un programa que tenemos todos, pero para el 2030, y tenemos un programa de transporte, por ejemplo, con un ticket que se llama el ticket 321, para fomentar el uso del transporte público, ¿no? Este ticket ya existe en Viena. Por 1 euro por día se puede usar todo el transporte público. Ahora también habrá para las otras provincias por 2 euros por día en 2 provincias y por 3 euros por día en todo el país.
Así la gente, a título personal, puede contribuir a una movilidad sostenible por un precio accesible. Ah, muy bien. ¿Y el transporte va a ser eléctrico? Sí, esto es la idea, pero esta primera iniciativa, obviamente, el transporte público 321 es el metro, ¿no? Sí. El SUVE, y hay metrobuses que todavía no son eléctricos, pero la idea es de reducir el uso del auto personal. Es el primer paso. El segundo es de cambiar, que ya estamos cambiando, el uso de gas, de gasolina, y construir y usar autos eléctricos. Sí, eso sería ideal. Bueno, y ahora que estamos en Viena y vamos a Salzburgo y eso, ¿qué comemos? ¿Cómo es la gastronomía? ¿Cómo es el desayuno típico en Austria? Sabe, hay varios platos tradicionales en Austria que también de una manera se comen aquí en la Argentina de forma parecida, ¿no? Como el goulash, el strudel de manzana o la milanesa. Sí. Pero el schnitzel, como llamamos nuestra milanesa, es algo diferente a la milanesa argentina. La hacemos de ternera o de cerdo y el empanado es un poco diferente. Austria también es muy famosa por sus dulces, sus postres, ¿no? La torta de Sacher, el strudel, el Kaiserschmarrn, por ejemplo, ¿no? Pero tengo que precisar una cosa. Respecto de las comidas, tenemos algunas diferencias. Por ejemplo, desayunamos más abundantemente y, por otro lado, las cenas son más livianas y se come mucho más temprano. Normalmente se cena entre las 5:30 de la tarde y las 8 de la noche. Claro. Y hasta las 8 de la noche. Entonces, para nosotros eso es muy temprano, embajador. Lo sé, es un conflicto, para mí, conflicto personal, cultural, porque ya a las 10 me gustaría dormir, ¿no? Y a las 10 usted tiene que estar recibiendo gente en la embajada para cenar. Así, pero lo hago con gran gusto. Pero además los austríacos salamos siempre mucho más nuestra comida. Es verdad, ¿no? es verdad. Es verdad. Acá no hay sal en la mesita. Embajador, y a la viceversa, ¿la carne argentina le gusta, el vino argentino? Cuéntenos un poco eso, los gustos de usted comiendo o degustando comida argentina. Me gusta un montón. Sobre todo el vino tinto, también el vino blanco, pero estoy con el vino blanco austríaco, ya estamos muy bien. El vino tinto, no solamente el Malbec, hay otros, ¿no? Que para mí es divino, y por eso cuando yo invito a personas argentinos, yo siempre tengo una botellita de Malbec a mi lado, pero me gusta ofrecer vinos que están parecidos. Tenemos un vino austríaco que está parecido al Malbec, que crece en la zona del Danubio, no muy lejos de Viena, que tiene esta suavidad como el Malbec, pero está un poco más liviano y se come o con carne, pero se puede también comer con pasta, con platos sin carne. Y entonces, para mí es un juego me divierto mucho con este juego de vinos. Bueno, y por otro lado quería preguntar sobre la importancia que tiene la música en Austria, la ópera, y si es verdad que casi todos los días, bueno, ahora no con la pandemia, pero suele haber un concierto o una ópera distinta en Viena, por ejemplo. Todos los días así como acá uno va al teatro a ver algo distinto, allá uno puede ver una ópera o un concierto diferente cada día. Sí, es exactamente así. Creo que la importancia que tiene la música para los austríacos se puede ver fácilmente en dos ejemplos. Casi cada pueblo en Austria, por pequeño que sea,
organiza un festival de música al año. Hay festivales que duran varias semanas y varios días, y hay eventos musicales de un solo día. Realmente uno tiene muchas opciones para elegir a qué festival de música ir, porque incluso si solo te interesa un género de música insólito, hay una multitud de ofertas, ya sea canto gregoriano, ópera romántica, música dodecafónica o electroacústica. Por supuesto, también se trata de consideraciones turísticas, pero no las puedes separar del interés personal, porque lo que te gusta se hace bien, y cuando llegan turistas extranjeros a Austria pueden estar seguros de que encontrarán un buen nivel de entendimiento musical, incluso si no quieren pasar sus vacaciones en una de las ciudades más grandes. Y el segundo ejemplo se relaciona con la increíble cantidad de compositores austríacos que hay, hombres y mujeres, incluso ahora en el siglo XXI. Se podría organizar, por ejemplo, un evento musical todos los días del año durante varios años seguidos, en el que solo se reprodujeran composiciones austríacas y nunca la misma obra dos veces. Qué bárbaro. Hay un repertorio enorme, porque en todas las épocas musicales, desde el Renacimiento, en Austria ha habido compositores que han escrito música de primera. En el barroco, en la clásica, en música clásica, obviamente, donde tenemos compositores muy famosos con Joseph Haydn, con Wolfgang Amadeus Mozart, y después con Franz Schubert en el romanticismo, Johann Strauss padre y hijo, Joseph Wagner, Anton Bruckner, Gustav Mahler, y después en el siglo XX Arnold Schönberg, Alban Berg, y después Olga Neuwirth, Johanna Doderer y Manuela Quera. Entonces, todos estos son famosos a nivel mundial y cada uno tiene un gran repertorio. Impresionante. Sí, le quiero hacer una pregunta. ¿Usted a quién prefiere? ¿A Mozart o a Haydn? Sabe, es una pregunta muy complicada. Usted no puede saber por qué, pero voy a decir lo siguiente. Es una razón por la cual elegí para hoy Haydn y no Mozart. Sí. Como ejemplo de música, ¿no? El audio. Sí. Creo que Joseph Haydn no es inferior a Mozart en originalidad, en dramatismo y tampoco en belleza. Pero la razón por la cual Mozart es tan famoso, hay muchas razones, pero creo que tiene más que ver el desarrollo de la crítica del tiempo, después con la industria, después con el turismo. ¿Sabe? Tenemos el chocolate Mozart, tenemos un montón de cosas de Mozart, y para mí no quiere decir que Mozart está inferior, para nada, es un genio sin límite, pero creo que Haydn está al mismo nivel. Muy bien, ellos eran muy amigos y además Haydn fue profesor, fue maestro de Beethoven, ¿no? Exactamente. Pero un ejemplo, cuando Haydn trabajó para la familia Esterházy por años, en la época los músicos estaban en el fondo de la habitación, ¿no? Donde no se veían, no pudieron tocar a alta voz porque la gente quería conversar. Y una nota de color, el padre de este Joseph Haydn estaba el camarero, ¿no? Estaba sirviendo la comida. Embajador, me imagino que muchos de nuestros oyentes que siguen el programa Los Embajadores estarán con muchas ganas de visitar Austria, o de conocer, o de volver a ir. ¿Cómo hacemos para llegar a Austria? Los argentinos no tenemos viajes directos hacia allí. ¿Cuál es la forma más fácil para llegar para nosotros? Obviamente en este momento complicado, porque hay vuelos, hay pocos vuelos, y cada persona que quiere salir
tiene que ir con unas de las líneas aéreas europeas. Hay Alitalia, hay KLM, hay Lufthansa, o va a tener vuelos, hay Air France, Suiza, etc. Nosotros salimos por unas semanas por Alitalia y hay vuelos directos entre Roma y Viena el mismo día. Entonces se puede salir. Esto es una respuesta técnica, ¿no? Porque obviamente en tiempos normales tampoco hay vuelos directos, porque la compañía aérea de Austria no tiene vuelos directos con Argentina. Entonces, de todo modo, tenés que ir por Italia, por todos los países donde hay vuelos directos, y después hay un vuelo el mismo día, no hay problema. Pero la segunda cosa es al formar un programa turístico, y hay modos de hacerlo, porque tenemos acá una oficina comercial, y en tiempos normales acá hay siempre unas ferias turísticas donde hay agencias de viaje austríacas que presentan sus programas, y después hay mucho en el sitio web. Entonces hay manera de hacerlo, armarlo sin mucho costo, porque tengo que decir, el costo para hacer turismo en Austria está inferior al costo en Suiza, en Alemania. Me van a perdonar mis colegas, pero es así. ¿No? También para esquiar, los costos para pasar de vacaciones en Austria es inferior al costo del esquí en los otros países. Obviamente ustedes tienen el esquí fantástico en Bariloche, en Ushuaia y etcétera, ¿no? Sí, en Austria hay una pista de esquí que está abierta todo el año, ¿no? Sí, hay. Y cuando no hay nieve, hay estas máquinas que producen la nieve, y también tenemos un programa alternativo de esquiar sobre el césped, ¿no? Qué bueno eso. Qué interesante, qué interesante. ¿Usted ha ido a esquiar a Bariloche, acá en Argentina? Sí, lo hice una vez, lamentablemente solo una vez, pero tengo muchas ganas de rehacerlo y de ir a Ushuaia también, otros lugares en la zona, pero obviamente tengo que esperar un poco ahora, y esperamos todos juntos que pase este periodo tan complicado. Ushuaia tiene una pista muy linda de esquí, hay mucha gente que entrena ahí. Uh-huh. Sí, sabe, en el Cerro Castor cada año viene el equipo austríaco de Olympiaco, ¿no? Para entrenarse. Sí, mucha gente de Europa va a ese lugar. Hay un tema que no quiero dejar de preguntarle, embajador, porque cuando hablamos de las energías renovables, y quedó ahí como en el tintero, sé que Austria es uno de los países que decidió la no utilización de la energía nuclear, obviamente ni desde el punto de vista militar, pero tampoco desde el punto de vista civil. ¿Eso es así? Sí, absolutamente. Es obviamente a nivel internacional, donde cada vez más el cambio climático es uno de los mayores desafíos, y Austria está comprometida con los objetivos de los acuerdos de Kioto y de París, en particular para limitar el aumento de la temperatura global y a un máximo de 2 grados Celsius, preferiblemente a 1,5 grados Celsius. Y en la última cumbre climática de las Naciones Unidas, en septiembre del año pasado, Austria también se unió a una alianza de 65 países que luchan por la neutralidad climática para 2050. Pero en Europa, Austria ocupa el primer lugar en generación eléctrica a partir de fuentes renovables, con un 73%, sobre todo agua, viento y sol, y alcanza el porcentaje más alto de agricultura orgánica, con 23,4%. Sin embargo, mi país tiene objetivos más ambiciosos. En el nuevo programa del gobierno actual se planea seguir los pasos necesarios para llegar a ser clima neutral para el 2040.
1940. Entonces, 10 años antes, 100% electricidad renovable para el 2030. Y después el programa con el ticket 321, ya lo conté, ¿no? Sí. Forma parte de este programa, pero también para nosotros aquí como embajada, el tema es muy importante. No solamente mis colaboradores y yo somos muy activos y todos aprovechamos la bicicleta para ir al trabajo. Yo voy en bicicleta cada día, sino que también en nuestros proyectos tratamos de fomentar la cooperación en esta área. Para principios de octubre estamos planeando una actividad relacionada con la silvicultura sustentable y las consecuencias positivas que tiene el manejo sustentable de las áreas forestales respecto al cambio climático. Qué bueno. Muy bien, señor embajador. Bueno, le queremos agradecer muchísimo esta entrevista. Nos vamos a despedir con la Sinfonía 59 en La mayor, la Sinfonía del Fuego, la conocemos todos, de Joseph Haydn. Y bueno, y le agradecemos muchísimo que nos haya dado esta entrevista. Gracias, embajador. Muchas gracias a ustedes y buen día. Y gracias por este Haydn para mí. Adiós, que tengan muy buen día. Y también le agradecemos a Sofía todo lo que ha hecho para lograr esta entrevista. Muchas gracias. Yo también, Sofía. Bueno, vamos a escuchar a Joseph Haydn, la Sinfonía número 59. Vamos a escuchar, ahí está. En un mundo cada vez más conectado, la tecnología es el único medio para llegar. Sónica Más. Llegamos cada vez más lejos. Estábamos en la ópera de Viena, ¿no, Ale? Sí, bueno, escuchamos a Haydn, que es el padre de la sinfonía, ¿no? Es el creador, digamos, es la verdad muy talentoso. Tal vez tiene menos marketing que Mozart, como decía el embajador, que hay chocolates Mozart, todo Mozart y poco Haydn, pero es el padre. Algo muy lindo, ya que hablábamos de la ópera, es que, bueno, obviamente, para poder ingresar a la ópera de Viena uno tiene que sacar unos tickets. Sí. Y lo que pasa en el último tiempo es que, bueno, mucha gente por ahí decide, va a corto periodo de tiempo, no va a escuchar puntualmente ópera, pero afuera, en las afueras de la ópera, ponen pantallas gigantes donde uno puede ir a la tardecita noche, se toma un vinito, se toma una copa en los bares de los alrededores, o lo lleva ahí, y está escuchando ópera, sí, con pantallas gigantes. O sea, la verdad que es muy lindo. Sí. Y además interesante que la mayoría de la población austríaca toca algún instrumento musical. Es como acá la mayoría juega al fútbol o un picadito, bueno, allá todos tocan algún instrumento musical, ¿no? Porque, bueno, son referentes de la música clásica de todos los que nombró el embajador, no solo Mozart, Bach, Mahler, Gustav Mahler, bueno, infinidad, Albert Berg, o sea, un montón. Qué lindo. Ale, ¿vos sabés por qué se le llama Austria? ¿Tenés idea? Sí, en realidad se llama Austria y en alemán en realidad le dicen Republik Österreich, que Österreich en alemán significa reino del este. Entonces, como está al este, justamente es como antiguamente era el reino austrohúngaro, claro, ¿no? Era el lugar más oriental de los reinos de los reinos católicos europeos hasta el siglo XIX. Claro. Así que muchas veces lo van a ver como Österreich. ¿Qué significa eso? Y además hay un dato importante y no menor, que se lo preguntábamos de alguna manera al embajador, que es la influencia que ha tenido Austria para toda Europa y Occidente en su conjunto, inclusive América Latina. Muchos no lo saben, pero la Casa Real gobernante en España es hoy descendiente de austríacos. Sí. Estamos hablando de los Habsburgo. Sí. Es decir, son los Habsburgos los que casan a sus hijos con los descendientes de los reyes de Castilla, de Isabel la Católica y de Fernando VII, y termina por la sucesión trunca que tienen los herederos varones de los reyes de Castilla, el imperio español en mano de los
austríacos, sí, de los Habsburgo, o sea que tienen una influencia mucho mayor de lo de cualquiera nosotros puede llegar a pensar, ¿no? Sí, sí. Bueno, en Austria se habla principalmente, el idioma oficial es el alemán, y después tienen un montón de dialectos que están basados en el alemán, ¿no? Después, como segundo idioma, es el francés, pero en general es el alemán. Es un país que está delimitado o que tiene límites con 7 países europeos, es el segundo que mayor cantidad de fronteras comparte después de Alemania, que tiene 8. Así que es un país al que se puede llegar y acceder fácilmente si querés visitarlo, ¿no? Sí, y siempre te va a parecer como que estás en un cuento, porque las casas, todo, todo tan, sí, tan limpito, todo tan correcto que para nosotros es raro verlo. Nosotros como que estamos acostumbrados a un cuarto de adolescente y esto es algo todo impecable. No, y además es importante decir esto, que mucha gente cuando va hacia el este de Europa le tiene como cierto recelo porque dice, bueno, no son los países a los que estamos como latinos más acostumbrados, Italia o España. Sin embargo, es muy sencillo manejarte dentro de Austria. Y hay muchas cosas que se pueden hacer desde Austria. Hay buena conectividad, como decía el embajador, hacia todo el interior de Austria y también a países cercanos y a ciudades cercanas. Por ejemplo, yo recuerdo haber tomado un tren desde Viena a Bratislava, que fue en mucho menos de una hora. Y la verdad, estás en otro país, estás en una capital de los denominadas del este, porque estaba del otro lado de la cortina de hierro en su momento, y te quedás con una sensación completamente distinta a la que estabas en Austria, solamente con una hora de viaje. Así que es importante, digamos, cuando planifiques el viaje, centrarte en dónde está Austria y que está accesible para todos, ¿no? Sí, la población de Austria es de 8,9 habitantes, casi 9 millones de habitantes, vamos a decir, y el territorio es una superficie de casi 84.000 kilómetros, que si te lo comparo con Argentina es casi como Catamarca, más o menos. Claro, es bastante chiquito, es uno de los países, no digo el más chico, porque está Liechtenstein y hay otros, pero es de los más pequeños, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y la conocida, la reina María Antonieta, que era una princesa austríaca, era hija de la prestigiosa María Teresa II de Austria, que fue la primera mujer gobernante de Austria y en Europa. Y tenía 14 años cuando la casaron, con quien más adelante fue coronado como Luis XVI, ¿no? Ese es como un dato histórico. Y el embajador nombró al pasar el Palacio de Schönbrunn. Sí. Tal vez uno de los lugares icónicos y muy lindos para visitar. Lo que peor pasaron los austríacos relacionado con Schönbrunn al ir perdiendo algunas guerras, sobre todo con Francia, fue la invasión napoleónica, donde el propio Napoleón decide pasar parte de su estadía mientras invade Austria, mientras invade Viena, en el Palacio de Schönbrunn. Uh-huh. Así que, digamos, mirá si hay historia, si te gusta, sí, la historia para ver en Austria. No, la historia es enorme y la verdad les recomiendo. Hay un lugar también muy curioso que son las cataratas de Krim, uh-huh, que son las más altas de Austria, que tienen 380 metros de caída. Ese es otro lugar que, la verdad que si ustedes después googlean o entran a la página de la embajada, tiene una parte de turismo, se pueden armar cuando se libere todo y se pueda viajar, pero mientras tanto pueden ir programando el viaje. Decían que lo más lindo del viaje, como que el viaje tiene 3 momentos importantes: la preparación del viaje, que es una experiencia única, vos armar, empezás a soñar con sí, el viaje, el sueño, la realidad concreta y después el recuerdo del viaje. Así que es tan importante el tema de viajar. Eso que decís es súper lindo, porque cuando vos lo preparás y estás ahí, decís, uy, yo pensé en esto, uy, yo miré fotos. Y cuando volvés, y pasan a lo mejor 2, 3, 5 años, te acordás del momento de la preparación y el momento de estar ahí. Porque lo sentís, sí, porque de alguna manera lo internalizaste. Sí. Todo, ¿no? Desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista gastronómico, desde el punto de vista cultural. Por eso yo digo que los mejores viajes son los que uno va soñando con anterioridad. Sí. Y Austria tiene eso. Sí, tiene para eso. Cerrar, ¿no? Sí, es el sueño permanente. Lo recomendamos y bueno, le agradecemos nuevamente al embajador Meran
el embajador de Austria en Argentina y a toda la embajada, ¿no? Que han hecho posible esta entrevista, así que muy agradecidos a todos. Y bueno, Maxi, la semana que viene otro invitado. Será otro invitado, será otro embajador. Otra embajadora, no sabemos. Otra embajadora. Si les hablamos en neutro, nos van a decir que no. Si le ponemos una E, otro embajadores, sería. No. Nos van a decir. Así que vamos a quedarnos embajador o embajadora. Embajadora, exacto. Bueno, gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Chau. Bye. Esto fue Los Embajadores. Nos reencontramos el martes a partir de las 2 de la tarde. Los Embajadores.